José Gabazo vuelve a ser la portada de los diarios en nuestro país. Esta tarde principalmente al enterarnos que la jueza de ejecuciones de Canelones, la doctora Elsa Montín, resolvió quitarle la tobillera y retirarle la custodia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida al ex general que cumple prisión domiciliaria desde 2015. Atendamos que lo que sucedía es que Gabazo tenía una custodia policial, es decir, un efectivo policial en la puerta de su casa 24 horas, digamos, monitoreando que se cumpliera esta prisión domiciliaria. Ahora pasa a otro régimen, que es que la policía, digamos, hace 2 visitas al día a la casa de Gabazo a distintas horas para comprobar que él efectivamente esté en el domicilio. Ese, digamos, es el cambio. Según indicó Televisión Nacional, la abogada de Gabazo argumentó que necesita realizarse diálisis y que la tobillera interfiere en el tratamiento, aunque no se presentó certificado médico. Además, no quieren que la policía se encargue de estos traslados al hospital y la jueza accedió a todos los pedidos. Por otro lado, desde Vespertina nos comunicamos con el fiscal letrado penal de Montevideo en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien nos indicó que la resolución de la jueza es del viernes previo a la semana de turismo. A las 13 horas del viernes 12 se recibió la notificación en la Fiscalía e inmediatamente, 2 horas después apenas, ya se estaban presentando 2 recursos, uno de reposición y otro de apelación en Canelones. O sea, la Fiscalía presentó 2 recursos al mismo tiempo. En caso de que la jueza revoque su decisión, actúa el recurso de reposición. Ahora, si mantiene lo decidido, el caso pasa a Tribunal de Apelaciones, por lo que desde la Fiscalía Penal se aguarda la notificación de cómo procede el recurso. Recordemos un poco que José Gabazo fue procesado por 48 homicidios, especialmente agravados. Esto fue en el año 2016 y recientemente, hace unas semanas nada más, se dieron a conocer fuertes declaraciones en las actas de tribunales del Tribunal de Honor del Ejército, en las que reconoció haber sido el autor material del asesinato de Roberto Gomenzoro. Y bueno, fue las últimas, digamos, noticias que se tuvieron de él. Vamos a entender un poco más cómo funcionan, digamos, estos recursos judiciales, cómo sigue este caso, y es por eso que Daro estuvo conversando esta mañana con Pablo Chargoña, él es abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Vamos a verlo. Bueno, muchas gracias primero por estos minutos. ¿Cómo se enteraron de esta resolución que tiene una semana o más, en realidad, de tomada? En todos los casos de ejecución de condena, las víctimas no se enteran, no son notificados de ninguna forma ni comunicados por la justicia competente. Las víctimas, me refiero a los que denunciaron a Gabazo y por el que fue condenado y por el que finalmente tiene prisión domiciliaria, no están notificados. Esa es una primera preocupación que yo quiero plantear, porque si no aparece en la prensa este tipo de circunstancias, las víctimas no se entienden. ¿Se enteraron como nosotros? Como todos los ciudadanos, como todas las personas. Si no se hace público, repito, desde el punto de vista de la víctima, no hay participación ninguna, cosa que me parece lamentable, porque hay un denunciante y hay una víctima. Y en este caso las víctimas son familiares de detenidos desaparecidos. Hay que imaginar cómo le cae a la persona que prende la televisión, escucha la radio, abre la prensa y ve que este individuo, que ya tenía una situación privilegiada, porque tenía prisión domiciliaria, ahora tiene una situación de cuasi libertad de hecho, porque la ausencia de vigilancia, la ausencia de tobillera electrónica e incluso la insólita noticia de que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida tampoco va a controlar, que sería el caso de un funcionario que visitara el domicilio para verificar que el individuo estuviera donde debe estar, que tampoco va a cumplir la función que debería cumplir. Entonces, ¿cómo le cae al familiar, al detenido desaparecido toda esta situación? Yo pongo énfasis en eso porque ¿qué sentido tiene condenar un crimen de lesa humanidad? El sentido es reivindicar el valor de la vida y la libertad. Los crímenes más graves que conoce la humanidad, que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, afectan el honor de las personas, la seguridad, la libertad. Hablamos de tortura, de desaparición forzada cometida por el aparato estatal. Cuando tardíamente la justicia uruguaya condena, no puede dar estas señales luego, que implican una moderación insultante de la sanción,
que implica casi una invitación a que Gavazo se dé a la fuga, que si no hay control, que es lo que todo el mundo teme en circunstancias como esta. Quiero decir entonces que las consecuencias de la decisión de la jueza son muy graves y lesivas de los valores y de los bienes jurídicos que hay que proteger, y que precisamente por eso ha sido condenado este individuo. Quiero aprovechar a hacerte una pregunta. 2 horas después la Fiscalía presenta 2 recursos, me decía fuera de cámara, en un mismo escrito. ¿Eso va contra la decisión de la jueza? O sea, ¿frena el fallo o la tobillera ya no está y la seguridad ya no está? La información que no tiene ese efecto de frenar esa decisión, o sea que esa decisión está adoptada por la jueza. Lo que hace la Fiscalía, según la información que nosotros tenemos, es presentar un recurso de reposición, es decir, pedirle a la jueza que revise su decisión en base a los argumentos que se han hecho públicos por parte del fiscal especializado, el doctor Percivale, respecto de que no hay elementos que justifiquen esa moderación que yo califico de insultante de los controles sobre Gavazo, y si la jueza mantiene su decisión, debe elevar el expediente al Tribunal de Apelaciones de lo Penal para que éste decida. Mientras tanto, sí, efectivamente, la decisión ha sido adoptada en estos términos con el riesgo de ausencia de control sobre el cumplimiento de la condena. Muchísimas gracias. Insultante me quedé con eso, ¿no? Como que el no decisión de la jueza es insultante para aquellos que han hecho todas las denuncias. Totalmente. Y además justo ahora, ¿no? Después de que saltó todo esto de Roberto Bomensor, o sea, de las declaraciones frente al tribunal, o sea, es como un momento donde es todavía más doloroso que quede en una situación de cuasi libertad, como decía él, ¿no? Para empezar, en realidad, el que le hayan dado la prisión domiciliaria, a mí me resulta insólito, porque de hecho la cárcel donde están ellos, la cárcel de Domingo Arenas, es una cárcel que es como si estuviera en la casa, básicamente, pero bueno, por lo menos está en una situación de reclusión. O sea, para mí no hay ninguna justificación para dejarlo en libertad, en prisión domiciliaria, y menos de dejarlo libre de irse donde quiera, porque básicamente. entendimos en la nota, esperemos no equivocarnos, que esa guardia que iría a visitarlos 2 veces al día en un horario X, como para separar, tampoco lo iba. Yo entendí que no se iba a cumplir tampoco. O sea, no habría ningún control. No, sí. No, incluso lo que decía el abogado es obviamente el temor de la fuga, ¿no? A mí en general ¿Para qué se va a gusta fugar si está en la casa? Está copado. Está pasando la hora. Bueno, no sé. Capaz que se quiere fugar a otro lado, yo qué sé. ¿No? Es parte de la gente condenada muchas veces el deseo de irse a un lugar en donde nadie lo conoce y vivir otra vida. Sí. A ver, puede ser. Seguramente pero puede llegar a estar mejor. A ver, siempre se puede estar mejor. Pero en definitiva, a mí en general no me gusta cuestionar las decisiones de la justicia, pero lo que pasa es que es como que realmente es insólito. Todo lo que pidió, se lo dieron. Y hay toda otra punta también que es muy dolorosa, que es el tema de que los denunciantes, o sea, los familiares de las víctimas desaparecidos, se enteren por la prensa. O sea, que no haya una respuesta inmediata, una fue lo mismo que las notificación. declaraciones, ¿no? Nos enteramos todos por la prensa. Claro, también. Si no salían en la prensa tampoco nos enterábamos. De nada. No sé, en realidad es hacer una suposición, pero de la yo qué sé, con justicia el uno diario del esperaría lunes. No, porque además creo que también otro protocolo. hasta pidió que cuando tuviese que hacer estos controles o la diálisis que se tiene que hacer, donde también la que tenía una custodia policial pidió no tenerla y también se lo otorgaron. Sí, todo lo que será cierto lo de la diálisis, yo qué sé. Bueno. O sea, a esta altura como que uno se permite dudar de todo. Había dudas ¿Por con qué no? respecto a si se había presentado certificado médico o no. La información que nosotros teníamos es de que no se había presentado certificado médico para pedir estas cosas ahí frente a la justicia. Después el observador sacó otros datos de otra que versión, sí, como que sí. Claro, de que sí había habido un certificado, no está claro. Igual también los certificados médicos, convengamos que Sí. lo puede Lo que expedir pasa es que cualquiera. es como dice Sofi, en este marco, digamos, dudas de todo. Sí. Desde la enfermedad, desde quién puede hacer el certificado, dudas de todo. Sí. Y lamentablemente hasta de la actitud de la jueza, ¿no? Vos decís, ¿por qué hizo esto? ¿A santo de qué? Inentendible. Cuando O sea, es una persona que tiene tantos cargos en su contra. Pero además en un tema tan sensible, porque, a ver, revisiones de penas o de determinadas decisiones, digamos, que se toman, cuando hay un montón
yo qué sé, de otras instancias como puede ser una buena conducta en un lugar, en una cárcel, una persona que está recluida durante muchísimos años y tiene buena conducta y un montón de cosas, bueno, la jueza puede determinar si corresponde o no esa especie de premio. Claro. ¿Este premio a Gabazo? ¿De verdad? ¿Se puede llegar a entender en algún lado el tema de la tobillera por el tema de la diálisis, si realmente interfiere en el tratamiento médico? A ver, la justicia, por más que uno sienta lo que sienta frente a la monstruosidad de esta persona, la justicia no puede ser inhumana. Eso está claro. Eso sí. Entonces, bueno, se puede entender, hasta Mujica en un momento dijo, no quiero viejitos en la cárcel, o sea quien sea. Digo, yo creo que lo cito a él eso- porque estuvo preso y estuvo bajo tortura, ¿no? Sí, pero yo creo que eso ha colaborado muy poco. Lo que él ha dicho siempre sobre los militares Puede ser. torturadores y los militares que cometieron delitos de lesa humanidad ha colaborado muy poco con la causa de que cumplan lo que tienen que cumplir. Entiendo, pero lo que digo es, o sea, eso se puede llegar a entender, a justificar, o sea, a encontrar una razón, pero la custodia, ¿por qué? ¿Por qué una tobillera puede interferir en una diálisis? Eso habría que averiguar bien. Sí, En el me quedó la momento en que duda, están me quedó dializando la por duda la máquina, también. por ejemplo, Sí. porque es un artefacto, ok, señor, se la saca Hace cuando una hace la claro. diálisis y cuando termine de hacer la diálisis se la vuelve a poner. Porque yo digo, si es interferencia del sistema mecánico, digamos, ¿no? Eléctrico, no sé, electrónico. Porque por Sí, otro motivo. ¿Por otro motivo? No, No digo- lo encuentro, pero bueno, tal vez es parte de nuestra ignorancia en el ámbito de la medicina, ¿no? Habría que consultarlo. De todas formas, no es que le quitan solo la tobillera, le quitaron todo. Claro, le quitaron la sin custodia. duda. Si fuera La solo tobillera Claro, era la eso es lo que digo, custodia. ¿por Capaz- qué la custodian? O sea, que el tema de la diálisis puntualmente con la tobillera podríamos entenderlo si hubiese una explicación lógica para eso que tuviese que ver con el ámbito de la medicina. Ahora, el policía que tiene que estar las 24 horas en la casa o los que tienen que ir 2 veces por día en su defecto, que según entendimos en la nota tampoco van a ir, nada tiene que ver con la diálisis. No. Y el que los tenía que acompañar a la diálisis que tampoco va a ir, tampoco se entiende. No, es increíble. El mensaje es nefasto. Horrible. Horrible. También hay que Seguramente- ver por qué presentó en ese juzgado, viste que uno presenta las Sí. cosas en los juzgados en lo que tiene gente amiga, ¿no? Básicamente. Si puede. Si se puede dar ese Si lujo, tiene ¿no? amigos. Si tiene algún amigo, pero Juzgados. evidentemente le quedan. Sí. Se ve. Igual como todo, ¿no? Siempre cuando surgen también estas cosas, siempre me puedo pensar, bueno, es condenable y todo, pero no nos quitemos el foco de que nos dé la información de todo lo que estuvo pasando en los últimos meses en el ejército, de la caída de toda esa cantidad de generales, de por qué no se llevaron las actas a los tribunales, de esos tribunales de honor a la justicia y por qué no sabemos dónde están los desaparecidos que faltan. Porque también es una forma de desviar el foco de lo que verdaderamente, no digo que esto no sea importante, por supuesto que lo es, pero de darle ¿Y cómo no va a ser un cierre importante si a la tenemos familia. ahí la clave, ¿no? Que es re importante, es súper importante. Yo siempre pienso que este hombre estuvo jugando, juega. Sí. Con Seguramente, la gente, juega con y ahora sus- además en redes, yo hoy no estuve como muy enganchada, pero las víctimas se deben haber expedido, Horrible. ¿no? Sobre este tema, sobre esta ejecución de condena que se les notificó a ellos a través de la prensa, como que se enteraron, porque alguien acertó a prender el televisor o alguien acertó a comprar el diario o a escuchar la radio, si no, no se enteraban. Sí, fue TNU, que Sí. fueron los primeros que salieron con esta Claro. noticia, ¿no? Y otra vez lo mismo. O sea, no se entiende mucho al final qué es lo que está pasando y por qué no se comunica lo que se tiene que comunicar, porque además en realidad el Poder Judicial, no sé, el tema ahí son los códigos, ¿no? El código anterior o o no sé en qué, Sí. debe estar en el ¿Qué código código? anterior y no Claro. sé cuántos, pero supongo que en estos casos son extremos, eso se tiene que comunicar a la justicia. Estamos con unos problemas para comunicarle cosas a la justicia, Sí, un sí. poco... Preocupante. Sí, y un poco esenciales, o sea que debería, digamos, y de la justicia hacia otros lados que debería llegar también. Claro, Hay bueno. como un teléfono descompuesto, o por lo menos nos quieren hacer creer que es un teléfono También. descompuesto y en realidad... no quiero entrar en una fase de una teoría conspirativa sobre la otra, pero a veces como ciudadana siento esto, me están distrayendo, o sea, Me distraen de ¿qué es lo que está pasando De lo que acá? estaba pasando. Sí, como tiene que ser grande. no sabemos todo. Acá hay otra historia que no estamos viendo. Y se aviva un fuego, además, que tiene como mucho, queda muy mediático por unas horas o por un par de días y después queda por esa y seguramente siga sin tobillera
y no pase nada y sin custodia y bueno, y la gente se olvidará, se va olvidando. No empezó. Sí, se supone que Percivale también está con el Sí. tema de las cuestiones de los tribunales de honor para llevarlos a la justicia, Claro. de las declaraciones que hay ahí, que él, la última información es como que él dice que hay un montón de delitos Sí. y de un montón de cosas que él puede llevar a la justicia. Pero Que no sé tenga en qué va a terminar consecuencias, eso digamos. también, claro, sí. Pero, El tema, ¿cuántos delitos más se necesita juzgar a Gabazo? Ya está por 48, o sea, sí. ¿qué puede agravar más la situación? No, y el tema... Nada, o sea, claro. el No, hombre ya... agravarlo no, pero bueno, si hay cosas que hay que descubrir, más vale que se descubran, ¿no? Eso sí, Claro. por supuesto que sí. Pero digo, ¿cuántas penas o cuántos delitos más hay que comprobar para saber Sí. o para entender que Gabazo no puede ser una persona que esté casi en libertad? No, ahora casi no, ahora ya está en libertad. Sí. Bueno. Sí, no tiene nada. Cuasi, de custodia. No, no, y hace lo Fuiste que muy quiere. condescendiente. Tomé el cuasi porque fue Sí. algo lo que dijo el abogado Sí, en ese régimen de cuasi libertad. Por tomar En la cierta casa, precaución a la hora de sin hablar. tobillera, Exacto. y sin bien. custodia. Claro, por tener. No, y además ser puede precavido. decir, me voy a hacer la diálisis y se va Cualquier otro lado. a jugar al gol. Digo, Digo, definitivamente, si tiene esa enfermedad no puede escaparse mucho tampoco, ¿no? Si está bajo régimen de diálisis, tampoco es que te puedas ir así como así. El tema es que entró la duda acá de si eso es cierto o no. ¿Vos te acordás que hace un tiempo tuvimos un Me acuerdo el invitado, médico. un Sí, que enfermo tiene- que se dializaba y que maneja en el exterior? Tiene una Sí. aplicación de todos los centros de diálisis. Hoy si el señor Gabazo se tiene que hacer diálisis y se quiere jugar a irse a otro país, tiene Ahora, todas el las señor herramientas Gabazo- necesarias como para poder hacerse una diálisis. Pero el donde señor quiera. Gabazo puede salir del país con su nombre y apellido. No, pero se Ah, escapa. porque va a está, salir está. por migración, por el aeropuerto. No, bueno. En un tour se va a ir. favor. Sí.